Entropía. Habíamos dicho que el principio cero y el primer principio de la termodinámica no alcanzan para explicar todos los fenómenos o las propiedades de los sistemas termodinámicos. Por ejemplo, hay transformaciones que espontáneamente se dan solamente en un sentido y nunca en el sentido inverso, aunque eso no violaría el principio de conservación de la energía. Este tipo de cosas son las que permite explicar el segundo principio de la termodinámica que ya enunciamos, pero que hasta ahora tenemos la dificultad de no tener una herramienta matemática que nos permita contemplar el segundo principio en las ecuaciones. Bueno, veremos que justamente es posible definir una nueva magnitud física, la entropía, que es la que va a permitir tener en cuenta en las ecuaciones matemáticas el segundo principio de la termodinámica. Recordemos que el segundo principio se puede formular según el enunciado de Kelvin-Planck. No es posible un proceso cuyo único resultado final sea tomar calor de una fuente y realizar una cantidad igual de trabajo. Este enunciado nos muestra claramente la imposibilidad de tener una máquina térmica, un ciclo motor de rendimiento igual a 1. Pero también podemos enunciar el segundo principio en la forma de Clausius. No es posible un proceso cuyo único resultado sea absorber calor de una fuente y cederlo a otra de mayor temperatura. Esto prohíbe ciclos frigoríficos de eficiencia infinita. Ambos enunciados se puede demostrar que son equivalentes. Los enunciados anteriores permiten demostrar la llamada desigualdad de Clausius. Siempre que un sistema realiza una transformación cíclica, la integral del diferencial de calor intercambiado sobre la temperatura de las fuentes a lo largo del ciclo es negativa o a lo sumo es nula. La igualdad se da en el caso en que el sistema evolucione según un ciclo reversible. En ese caso, la temperatura T no es solo la temperatura de la fuente a la que se está intercambiando calor, sino también la temperatura del sistema. Entonces, es posible postular la existencia de una nueva función de estado para un sistema o para los estados de equilibrio de un sistema termodinámico que conocemos como entropía y simbolizamos con S mayúscula. La entropía va a estar definida de manera que la diferencia entre dos estados de equilibrio A y B está dada por la integral del diferencial de calor sobre la temperatura a lo largo de cualquier transformación reversible que conecte a los estados A y B. En el sistema internacional de unidades, la unidad de entropía es el Joule sobre Kelvin, y si uno considera dos estados de equilibrio infinitamente próximos entre sí, el cambio, la diferencia infinitesimal de entropía entre ellos es igual al diferencial de calor sobre la temperatura a lo largo de cualquier transformación reversible que una esos dos estados. Queremos demostrar que las diferencias de entropía así definidas no dependen de la transformación reversible que se emplee para unir esos dos estados A y B. Consideremos dos transformaciones reversibles,
la 1 y la 2 que nos lleven desde el estado A al estado B. Si invertimos el sentido de la transformación 2, tenemos ahora un ciclo reversible. Por lo tanto, la integral a lo largo de todo ese ciclo tiene que ser igual a 0, la integral del diferencial de calor sobre la temperatura. Esa integral la podemos dividir en la integral, en la transformación de A a B yendo por el camino 1, más la integral desde B hacia A yendo por el camino 2. Esta última integral podemos invertir los límites y cambiar el signo. Por lo tanto, obtenemos que la integral de A a B a lo largo del camino 1 o desde A hasta B a lo largo del camino 2 tienen el mismo valor y es por definición la diferencia de entropía entre ambos estados. Una primera consecuencia que podemos obtener de esta definición es que los estados de equilibrio que se puedan conectar entre sí mediante una transformación adiabática reversible poseen el mismo valor de entropía. Supongamos un sistema que sigue una transformación real y por lo tanto irreversible desde el estado A hasta el estado B. Considerando una hipotética transformación reversible que nos lleve al sistema o que devuelva al sistema del estado B al estado A, podemos formar un ciclo irreversible. Por lo tanto, la integral del diferencial de calor sobre la temperatura a lo largo del ciclo es negativa. Esa integral la podemos dividir en la integral desde A a B por el camino original irreversible más la integral desde B hasta A por la transformación reversible. A esta última le podemos cambiar los límites de integración y invertir el signo. Por lo cual obtenemos que la integral desde A hasta B por el camino reversible, que es la diferencia de entropía entre esos dos estados, tiene que ser mayor que la integral desde A hasta B por el camino irreversible. Como antes, si el camino fuera adiabático y reversible, los dos estados tienen que tener la misma entropía. Pero si el sistema evolucionó desde el estado A al B por una transformación adiabática irreversible, el estado B tiene que tener mayor entropía que el estado A. En general, se puede afirmar, y es otra manera de expresar el segundo principio de la termodinámica, que la entropía de un sistema aislado, es decir, no intercambia calor ni trabajo, no puede decrecer. En cualquier proceso que se dé espontáneamente en ese sistema aislado, su entropía tiene que mantenerse constante si la evolución es reversible o tiene que aumentar si esa evolución es irreversible. La termodinámica clásica, que no formula hipótesis sobre la estructura de la materia, no nos brinda un significado palpable sobre el concepto de entropía. Este se puede obtener recién con la termodinámica estadística, que se basa en la estructura atómica
de la materia. En ese caso, se puede observar que la entropía está relacionada con el grado de orden o desorden del sistema. Un sistema más ordenado, donde uno tiene más fácilmente información sobre, por ejemplo, las posiciones de los átomos, es un sistema o un estado de menor entropía. Un sistema más desordenado, donde uno tiene menos información sobre la posición, por ejemplo, de las distintas partículas, es un sistema o un estado de mayor entropía. El segundo principio de la termodinámica, en definitiva, está mostrando que las evoluciones espontáneas en los sistemas aislados siempre se dan a estados de mayor desorden. Consideremos como sistema un conjunto desordenado de ladrillos. Ese estado tiene una determinada entropía. Si uno acomoda los ladrillos de manera de edificar una pared, se pasa a un estado de menor entropía. Por supuesto, para ordenar al sistema, para reducir su entropía, hizo falta un agente externo que realice trabajo sobre el sistema. Consideremos una sustancia que en estado sólido tiene estructura cristalina. Sus átomos oscilan en torno a posiciones fijas. Esa oscilación o la amplitud de la oscilación depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor amplitud de oscilación, y eso implica mayor desorden, mayor entropía. Si esa sustancia pasa a estado líquido, los átomos ya no mantienen posiciones fijas y se mueven en todo el volumen disponible, aunque lo hacen en general en grupos, es decir, un átomo sigue un movimiento manteniéndose en general próximo a sus vecinos. En estado líquido tenemos mayor entropía o mayor desorden que en el estado sólido. A mayor temperatura en el estado líquido, eso implica mayor velocidad promedio del movimiento de átomos y moléculas, y eso implica mayor desorden o mayor entropía. Si pasamos ahora al estado gaseoso, los átomos ya se mueven en forma individual, ocupando todo el volumen disponible, y entonces eso corresponde a mayor desorden, a estados de mayor entropía.